¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es otra edición de Panorama. Le cuento, vamos a hablar de política, vamos a focalizar la mirada en Neuquén. La próxima semana lo vamos a hacer con Río Negro. ¿Por qué decimos esto? Porque es un año impar, porque se vienen las elecciones, porque hay 3 compulsas electorales este año en la capital neuquina importante, una netamente local, que es la renovación del Consejo Deliberante, y 2 instancias nacionales. Las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos, que van a ser, ya se fijó fecha, el 11 de agosto, son las denominadas elecciones PASO, y las del 27 de octubre que coinciden con el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, pero son el día establecido para la elección de diputados y senadores. ¿Cómo se empiezan a reagrupar las piezas político-partidarias en este escenario? Es lo que nos ocupa en el programa de hoy. Tenemos opiniones de dirigentes de distintos sectores del arco político neuquino y también vamos a tener una entrevista con Marcelo Einaudi, que es uno de los aspirantes a ocupar una de esas bancas en juego en el Senado de la Nación, donde Neuquén renueva 3 bancas, de las cuales 2 están en poder del Frente para la Victoria y una en manos del MPN. Esto es lo que nos ocupa en la jornada de Panorama. Después de la primera pausa, el desarrollo del tema. En este segmento de Panorama hemos invitado a un funcionario del municipio de Neuquén, pero candidato al Senado de la Nación, porque el tema que nos ocupa en Panorama es cómo empieza a redibujarse el mapa político en la provincia de Neuquén a la luz de varios acontecimientos que tenemos ya definidos. Las elecciones de renovación parcial del Consejo Deliberante de la ciudad más importante que tiene Neuquén, que es su capital, donde se renueva una parte de su representación allí en el Consejo Deliberante. Por otro lado, ya está definido cuál es la fecha para las elecciones primarias, abiertas, obligatorias, para todos los partidos políticos, con vistas a las elecciones que serán el 27 de octubre, en donde se va a renovar también parcialmente Senado y diputados. Marcelo Einaudi es secretario de Gobierno y es candidato a ocupar una banca en el Senado. Primero, gracias por aceptar esta invitación, Einaudi. Segundo, ¿va a ser candidato de Nuevo Compromiso Neuquino, de la Unión Cívica Radical, de ambos? ¿Cómo es la historia? Aspiro a ser candidato de ambos y de otras fuerzas políticas que también estamos en la misma, como la coalición cívica, como mucha gente del MPN que se nos está sumando a nuestra propuesta. Creo que van a ser distintas fuerzas políticas que van a tener que construir un frente electoral en el cual nos vamos a aglutinar quienes claramente nos vamos a posicionar en la vereda del frente del gobierno nacional, en el entendimiento de que no se puede estar gobernando a los empujones como lo viene haciendo ahora, con una severa crisis económica, política, de credibilidad. Creo que este es un gobierno que está haciendo aguas por todos lados, están dando manotazos de ahogado en un gobierno en retirada y en el camino están cometiendo una serie de desaguisados, difícil de explicar. Entonces, con un posicionamiento muy claro y muy marcado en el sentido de ir al Senado de la Nación para defender la institucionalidad, para defender las leyes, para defender la Constitución, para oponernos a cualquier intentona de reforma constitucional para perpetuarse en el poder, en esto somos muy claros nosotros, para ir a hablar de federalismo, para ir a hablar de economías regionales, para ir a hablar de justicia independiente. Son muchos temas sobre los cuales hay que profundizar, hay que ir con proyectos muy claros, muy categóricos. Desde Neuquén, lógicamente, nosotros tenemos que... Yo entiendo de que hoy por hoy la provincia no está representada en el Senado de la Nación. Y esto es válido, porque los 3 senadores de la provincia del Neuquén, los 3 la llevaron a Cristina en su boleta. El Movimiento Popular Neuquino la llevó a Cristina en su boleta e ingresó a un senador nacional y el Frente para la Victoria, por supuesto. Entonces los 3 senadores responden a un proyecto y yo creo que hay muchísimos, si no son mayoría, los ciudadanos de la provincia de Neuquén que no comparten esta forma de gobernar, que quieren una república tolerante, que quieren ver espíritu de construcción, de diálogo entre distintas fuerzas políticas, que quieren ver independencia de los poderes, en especial del Poder Judicial, que quieren otra república, no esto
que cada vez y de manera alarmante se asemeja a lo que es una república bolivariana como la de Venezuela. Así que es mucho lo que hay por hacer en el Senado de la Nación y en eso estamos confluyendo distintas fuerzas. Por eso hablo yo, Nuevo Compromiso Neuquino, la Unión Cívica Radical. Esperemos que logremos acordar con los amigos de la coalición cívica y bueno, y las fuerzas que quieran, eventualmente si existe algún inconveniente con las candidaturas, las propias leyes vigentes nos indican la salida, que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto, donde se pueden dirimir las candidaturas, pero es importante que confluyamos todos en una propuesta. ¿Lo asusta este panorama o no? ¿O lo estimula este panorama? Digo, pensando en esta contienda nacional, pensando en que la representación que tiene en el territorio neuquino, el NPN, es importante, sí. Ha sido hegemónica históricamente desde la vida institucional de Neuquén, que la presencia del Partido Justicialista o del justicialismo, sobre todo siendo gobierno nacional, a nivel nacional, con la figura o con el rótulo del Frente para la Victoria, también puede ser importante. En una elección de Sasnemé que se renuevan, ¿cuántas bancas? ¿En dónde? En las elecciones de senadores. En las de senadores, las tres bancas. Las tres bancas van a renovarse. Sí. Digo, ¿hay posibilidades para las tres fuerzas políticas ocupar espacios en el Senado? Yo creo que son dos proyectos, son tres fuerzas políticas, pero son dos los proyectos. Está quienes adhieren al gobierno nacional, en cuyo caso está el Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria. Quien esté de acuerdo con la reelección presidencial, quien esté de acuerdo con esta forma de gobernar, va a poder votar o los diputados y senadores del Movimiento Popular Neuquino o del Frente para la Victoria. Y por el contrario, quienes no compartan esta forma de gobernar van a tener la alternativa de votar al Frente. Nosotros aspiramos a representar a esa gente. Así que son tres listas, pero en definitiva son dos propuestas. ¿Hay memoria en el común de la gente, digo, para tener presente, digo, memoria de corto y de largo plazo, de mediano plazo, para tener presente todo este tipo de acciones o los estímulos para votar a tal o cual fuerza política, digo, por su trayectoria dilatada en la carrera política, al momento de definir, para tener presente este tipo de cuestiones? ¿Se recuerdan todas estas cosas? Yo creo que, yo siempre me pregunto, ¿por qué razón? Inmediato. Yo siempre me pregunto por qué razón tanta gente del Movimiento Popular Neuquino se nos está acercando a Nuevo Compromiso Neuquino. Porque ya dentro de poco se van a poner de manifiesto todo este cúmulo de adhesiones que cotidianamente vamos recibiendo. Yo creo que el gobernador de la provincia se equivocó y con mucha humildad y mucho respeto, lo digo, es una persona a la que aprecio muchísimo. Pero me parece que ha declinado lo que han sido banderas históricas del Movimiento Popular Neuquino, que durante más de 50 años nos hablaban de federalismo, nos hablaban de defensa de los intereses de la provincia a ultranza, primero Neuquén, ¿cuántas veces escuchamos ese eslogan? Nos hablaban de una distancia con los partidos nacionales para precisamente defender a la provincia, y hoy lo vemos postrado de rodillas frente a los mandados que les hace la Presidenta de la Nación. Hoy vemos los diputados, después del bochorno de Alicia Comelli en la Cámara de Diputados, o el mismo senador Horacio Lores, votando disciplinadamente cuanto proyecto manda el Poder Ejecutivo, con los que han votado sobre el Poder Judicial. Es invotable, es una cuestión que ya hace al funcionamiento mismo de la República. Acá lo que se busca es poner de rodillas al Poder Judicial, tener jueces complacientes con el poder que ya los tienen, No quiero pensar ahora que se han munido de la mayoría necesaria en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa jueces y que echa a los jueces del Poder Judicial, ahora tienen mayoría. Inaudi, y tanto han cambiado las cosas, digo, porque también en este tren de memorizar o de recordar las cosas, Quiroga también acompañó al kirchnerismo en algún momento cuando fue Cristina candidata a la primera presidencia. Digo, ¿tanto han cambiado las cosas? Sí. Yo sigo convencido de que la
La primera presidencia, la presidencia de Néstor Kirchner fue una buena presidencia. En aquel entonces se hablaba de concertación, se invitaba a distintas fuerzas políticas a confluir en una mesa de racionalidad, de diálogo, de construcción. En aquel entonces se designaba una Corte Suprema de Justicia de la Nación que garantizaba independencia y no se pretendía, como ahora, imponer mayorías en el Consejo de la Magistratura. En aquel entonces la batalla por los derechos humanos fue retomada, lo cual los radicales lo vimos muy bien como una continuidad de lo mucho que había hecho Raúl Alfonsín, sin haber contaminado a las madres de Plaza de Mayo, que son un emblema internacional de lucha, un ejemplo a seguir, y lamentablemente hoy vemos contaminadas con denuncias de corrupción, con manejos de viviendas, de prebendas de parte del Estado, etcétera, etcétera. El gobierno de Néstor Kirchner había reforzado y tenían mucho ímpetu las economías regionales, la producción, en una apuesta muy fuerte. En el gobierno anterior no había los índices de inflación, mejor dicho, no estaban los índices ni la inflación. Hoy tenemos inflación galopante con índices mentirosos. Entonces me da la sensación de que aquello a lo que adherimos nosotros, muchos radicales y muchos kirchneristas. Hay jefes de gabinete de Néstor Kirchner, pregúntele a Alberto Fernández si cambió la cosa o no cambió la cosa. Pregúntele a múltiples ministros como Graciela Ocaña, como Lutó, etcétera, etcétera. Gente que ejerció cargos de conducción de primerísima línea. Pregúntele a la secretaria privada de Néstor Kirchner, después que eran las cosas que sucedían en Casa de Gobierno y Santa Cruz. Hay muchas cosas que han cambiado o que se han desenmascarado en este último tiempo que hacen que mucha gente no es que tomara distancia, huyeron espantados, entre ellos nosotros. Nos sumamos a una concertación en el entendimiento de que se trataba de otra cosa y a poco tiempo de existir, y cuando hizo eclosión con el conflicto de campo y la resolución 125, eso ya, bueno, explotó todo, pero no fuimos los únicos que nos retiramos. Fueron millones y millones de argentinos que descreyeron de esta forma de gobernar que impuso la presidenta. ¿Le molesta tener que clarificar esto, aclarar esta posición cada vez que se lo preguntan? Digo, por haber sido compañeros de ruta en algún momento. No, porque ya no nos hacemos cargo de las cosas que hicimos. El radicalismo en aquel entonces, no nos olvidemos que el radicalismo en el año 2007 fue detrás de dos candidatos a presidentes peronistas. Unos con Cristina Fernández de Kirchner y otro con Labaña. En definitiva, creo que era un radicalismo que deambulaba sin encontrar su lugar. Te reitero, veníamos de lo que considerábamos como una buena experiencia la primera gestión de Néstor Kirchner, y bueno, después pasó todo lo que pasó y siguen pasando cosas que ya hacen que uno ya tenga la certeza de que es un gobierno en retirada y que en el camino de su retirada no va a dejar tropelía sin cometer. Yo creo, sinceramente lo digo, creo que estas reformas al Consejo de la Magistratura, este amedrentamiento al Poder Judicial, lo que se busca claramente es favorecer la impunidad y no ser perseguidos el día de la mañana por la justicia. Me interesa saber cómo se traslada toda esta discusión y este panorama nacional también al ámbito capitalino, sobre todo porque viene un proceso de renovación parcial en el Consejo Deliberante, que es la caja de resonancia de lo que pasa en la ciudad, pero también en la política y las relaciones entre los partidos políticos. Pero me lo cuentas después de la pausa. ¿Cómo no? Retomamos la discusión, el debate, el análisis aquí en Panorama respecto de cómo están planteadas las cosas en el escenario político capitalino de Neuquén, a la luz de la proximidad de las elecciones municipales de renovación parcial del Consejo Deliberante. En esta charla con Marcelo Einaudi, que es, además de candidato a senador por Nuevo Compromiso Neuquino, por las otras fuerzas que acompañan al kirchnerismo en la provincia de Neuquén, para las elecciones de octubre, el 27 de octubre, respecto de cómo quedan las cosas planteadas en el ámbito comunal. El ámbito, claro, no es menor hablar de la ciudad de Neuquén, es el principal distrito que tiene la provincia. Cobija más del 50% del electorado. Sí. Más del 50% del electorado. Y quedó pendiente del bloque anterior, Marcelo,
¿Cómo se traduce esta discusión, este enfrentamiento, esta oposición manifiesta que ustedes tienen respecto de algunas políticas estatales a nivel nacional, fundamentalmente con el signo gobernante, que es el kirchnerismo? ¿Cómo esto incide en la discusión capitalina y en la relación de fuerzas en el Consejo Deliberante? ¿Por qué es tan importante esta necesidad de contar con nuevos escaños en el Consejo Deliberante, cuando uno podría presumir que las gestiones municipales pasan más por lo ejecutivo que por lo deliberativo? Sí, precisamente por eso. En primer término, fue muy sabia la decisión de separar las elecciones municipales de las nacionales. El debate es distinto. En una elección municipal, el debate son cuestiones que hacen exclusivamente a la gestión municipal. Ahí se habla de la recolección de residuos, de los sueldos de los municipales, del sistema de transporte, del tránsito en la ciudad, de la obra pública, de los servicios públicos que se puedan prestar, de los proyectos que uno tiene pensado ejecutar para el vecino común, es decir, la incidencia del accionar de la municipalidad. El vecino lo siente todos los santos días y en la puerta misma de su casa. Es muy difícil transmitirle al vecino la idea de que la municipalidad no es un edificio que está ahí en Neuquén, en calle Roca y Avenida Argentina, sino que está en la puerta de la casa de cada vecino. Lo tiento en la calle Rioja, ¿no? Sí, ya me traicionó el subconsciente, ya después vamos a hablar de eso. Pero el compromiso que uno asume en una gestión municipal no tiene parangón en ningún otro cargo. Es la primer trinchera, el intendente es la primer trinchera donde tiene la gente para ir a quejarse, para ir a exponer sus problemas, para ir a reclamar soluciones. Y en ese sentido son debates que hacen exclusivamente a cuestiones de gestión. Distinto es el caso de las elecciones nacionales. Recién hablábamos de un montón de temas, del poder judicial, de federalismo, de república, independencia de poderes, de crisis económica, etcétera, que si bien tiene repercusión también inmediata y cotidiana en la vida de la gente, no son los temas que aparecen en primer medida como los más preocupantes, los más afligentes. Por ahí la gente da la sensación de que se preocupa más por el colectivo que no le pasa, o porque estuvo en una parada o por la calle de tierra y no le pasó el regador, y uno ve los llamados a las radios, habitualmente hacen referencia a esos temas. Así que me parece muy buena la decisión de separar estas elecciones para que sea un debate exclusivamente municipal. Hace a cuestión de gestión, porque el Consejo Deliberante no es meramente un cuerpo deliberativo, es el cuerpo que tiene que autorizar la ejecución de obra pública, es el cuerpo que tiene que aprobar el presupuesto, y últimamente vos sabés que Quiroga tiene absoluta minoría en el Consejo Deliberante. Esto mucha gente no lo sabe. Quiroga está en minoría en el Consejo Deliberante. Y ya como ingresamos en un año electoral, ya han sido varios los proyectos presentados y el temperamento adoptado por algunos bloques que nos invitan a pensar de que hay algunos que se van a dedicar a poner palos en la rueda, a pretender trancar una gestión de gobierno para obtener un provecho personal, político o partidario para su fuerza política. Así que convocamos elecciones rapidito para que se debata rápidamente esta cuestión. Necesitamos tener la mayoría en el Consejo Deliberante para ejecutar un plan de gobierno que ha sido plebiscitado por la ciudadanía, y va a ser la ciudadanía la que va a tener que expresarse. Si plebiscita, si apoya este plan de gobierno que estamos ejecutando, sobre el cual estamos dando los primeros pasos, con un nuevo proyecto de asfalto, de obra pública significativo, con baja de programas sociales, se habla poco en las gestiones de Quiroga de estas cuestiones, porque Quiroga prioriza mucho en sus debates toda la obra pública que hace la ciudad de Neuquén, lo cual es cierto y es así, le ha cambiado la cara a la ciudad. Pero hay otros aspectos de la gestión municipal. Tenemos 2.500 chicos inscriptos en algunos programas nacionales, inclusive jóvenes por más y mejor trabajo, por el cual se les paga una asignación si acreditan la concurrencia a clases, a la escuela. En una provincia donde hay más de 5.000 chicos que cada año abandonan la escolaridad media, una apuesta muy fuerte para recuperar esos chicos a las aulas es la que está llevando adelante
el municipio. El programa Comer en Casa ha sido copiado por otras provincias argentinas, por el cual ese papá desocupado, esa mamá desocupado, recupera por lo menos la dignidad de cocinarle y tener la mesa familiar y tener al chico comiendo en su casa. No como se hacía antes, que lo mandaban a los comedores, y los comedores que por lo general eran víctimas de esta industria del punteraje que tanto daño le ha hecho a la política. Hay toda una serie de cuestiones. Bueno, el Partido Radical, como tantos otros partidos, no ha sido ajeno a la política de punteraje. Si no lo sé aquí en Río Negro, en Neuquén no. En Neuquén hemos cerrado, cerramos los comedores comunitarios, se acabaron los punteros y habilitamos con el programa Comer en Casa, No digo los comedores, digo la Sí. estrategia de los punteros. Que a veces se terminan punteros, a veces se terminan referentes barriales, otras veces. Sí, lo que pasa es que con los punteros es la confusión de la cuestión institucional con la cuestión partidaria. Eso es lo que hace el punteraje. ¿Quién es el puntero? Es el tipo de un partido que está con una libretita parado en la esquina y que dispone quién va a recibir asistencia y quién no. ¿Qué chico va a ingresar a un comedor a comer y qué chico no? Eso es deleznable. ¿Y por qué hace eso? Porque tiene o es funcionario de algún gobierno o tiene llegada algún gobernante, fundamentalmente de los ministerios de acción social, en donde se reparten este tipo de cosas. Entonces, esa industria hay que combatirla y con mucha fuerza. Fíjate vos lo que pasó en Neuquén. Con Quiroga combatimos desde el llano. Fundamos un partido político, Nuevo Compromiso Neuquino, y 3-4 meses después de inscribirlo en la justicia, le ganamos, obtuvimos un triunfo resonante sobre el aparato del gobierno provincial. Yo me acuerdo, el gobernador se puso a la cabeza de la campaña y dijo: José Brillo es mi candidato. Y eran todos los punteros deambulando por toda la ciudad. Sobre el candidato del gobierno nacional, me acuerdo las fotos de Cristina con el candidato del Frente para la Victoria, y sobre el entonces intendente que iba por su reelección. Nosotros desde la calle no teníamos nada más que muchas ganas de militar. Hicimos más de 270 reuniones en distintos barrios de la ciudad, reuniones chicas, reuniones con 15, 20 vecinos, en casa de propios vecinos que nos abrían generosamente las puertas, y allí contábamos lo que queríamos hacer con la ciudad. Esas reuniones se extendieron a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Ahí no hubo que gastar plata, no fueron reuniones que salían en los diarios, sí salían por las redes sociales, y le sacamos 15 puntos de ventaja al segundo, desde la calle. Entonces, todos los aparatos, todo el poder, todos los punteros de nada sirven cuando al frente hay una propuesta racional, una propuesta creíble, y hay mucho trabajo cara a cara con el vecino. ¿Qué fue lo que hicimos con Quiroga? Y es lo que estamos haciendo ahora. Nos sacó a todos de campaña, estamos todas las tardes, cada tarde en 2 o 3 barrios distintos, sentados con 40, 50 vecinos. Por ahí recibimos algunas cachetadas, lógicamente, porque la gestión municipal no es perfecta, porque no hemos tenido tiempo material de dar respuesta a todos los requerimientos de la sociedad. Llevamos 1 año y medio recién gobernando, pero escuchándolos, haciéndonos presentes, dando la cara y contándoles todo lo que queremos hacer en la municipalidad, que hay un plan de obra pública que va a ser formidable en la cuestión cultural también. Ahora vamos a hacer la Feria del Libro en Neuquén, que va a ser otro acontecimiento muy importante. Este año hicimos la fiesta de la ciudad, la primera vez que se organizaba la fiesta, y fue un acontecimiento formidable, inclusive reivindicando el Limay. Neuquén es una ciudad que siempre le dio la espalda al río. Y el río Limay hace a la esencia, es el paraje de la confluencia de estos dos ríos. Había mucha gente neuquina que fue a la fiesta de la confluencia y no conocían el Paseo de la Costa. Y se quedaron maravillados. Ahora, lógicamente, que lo vamos a extender al Paseo de la Costa. Ya estamos haciendo las obras sobre la calle Democracia, que es esa calle angostita que había cuando uno llegaba a Las Cuagas al fondo, que doblaba hacia el Paseo de la Costa, una calle angostita lleno de boliches que vendían cerveza y qué sé yo. Todo eso va a ser ampliado, va a ser remodelado y va a ser una continuidad del Paseo de la Costa, y lo vamos a llevar hasta la calle Gatica, en un paseo peatonal que va a ser formidable y que va a hacer que la ciudad recupere el río que hace a la esencia misma de la ciudad de Neuquén. Entonces, estamos muy entusiasmados con muchos proyectos. Eso es lo que se va a plebiscitar de un lado, y del otro lado, bueno, estarán quienes, no sé cuál será la propuesta de los concejales de la oposición, es gente respetable, vamos a competir lealmente y bueno, que gane el mejor.
Gracias por estos minutos, Inaudi. Gracias, Agustín. Se lo anticipamos al principio. Queremos saber cómo se mueven los partidos políticos frente a las compulsas que se avecinan en cuestión de semanas, en cuestión de meses nada más, sobre todo en el caso neuquino. Elecciones de concejales, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos. En octubre, las elecciones de diputados y senadores. ¿Qué piensan distintos sectores del arco político partidario de Neuquén en este informe? La Argentina es una república sin partidos políticos y muy difícilmente se pueda reconstruir una estructura política por fuera de un sistema de partidos políticos que no funciona. Esto también funciona en Neuquén y tenemos un leading case en Neuquén con lo que hizo Quiroga el año pasado, que digamos, salió del partido, formó su propio partido, que no es un partido, sino que es un instrumento legal para poder competir en elecciones. Le fue bien, vino por la Unión Cívica Radical, ya tiene el sello, hoy va quinta en su lista de concejales, y esta es la realidad que vive la Unión Cívica Radical de Neuquén y que vive la mayoría de los partidos políticos en la provincia de Neuquén y en el resto del país. Entonces, uno que viene haciendo política de tanto tiempo, visualiza un partido como pilar del sistema representativo, donde todos confluimos ahí con nuestras ideas, ahí a partir de los debates y de los disensos se construyen las síntesis, los consensos que en definitiva son los que se ponen en consideración de la gente. Bueno, esto no sucede y esta es la crisis que tienen los partidos políticos en la Argentina. Yo tengo una opinión respecto a esto. Cuando talla mucho el personalismo, se termina la militancia. Y si uno mira los candidatos de ambos sectores, en sus lugares más expectantes, se ha, como declarando una virtud, se ha incorporado a personas que generalmente no tienen una actividad política determinada partidaria, pero sin duda tienen una actividad política, si es un empresario de política empresaria, si es un gremialista en defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces tienen actividad diferente y creo que en función de esos liderazgos se somete más a la decisión propia de las figuras de los propios partidos que a la decisión de los militantes o de los afiliados de los partidos. Esencialmente me gusta mucho la legislatura, es un tema que me apasiona, a pesar de haber trabajado mucho tiempo en la provincia, en el Ejecutivo, llegué a ser funcionario de primer nivel como subsecretario en la gestión anterior, así que me siento muy cómodo en la legislatura y trabajando proyectos que de alguna manera tienen que ver con los derechos de niños y adolescentes, trabajando muy cercano a la visión que tiene la doctora Pechén sobre la necesidad de acordar sobre los proyectos más trascendentes, acordar con todos los bloques, y me honró la doctora Pechén con ser presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Social. Esto significa que todos los programas y proyectos de acción social y salud pasan por la comisión que yo presido, y es una comisión que tiene muchísimo trabajo y por suerte nos llevamos muy bien con todos los bloques, ¿no? Así que... Sí, en la medida que nosotros entendamos que los problemas hay que resolvérselos a la gente, que tenemos que trabajar codo a codo de distintos sectores en pos de resolver los problemas de la gente, que por otra parte es lo que la gente nos pide. La gente no quiere que confrontemos, sino que le acerquemos soluciones. Y muchas veces tenemos que agilizar muchísimo nuestra capacidad de ingenio, muchas veces tenemos que ceder posiciones, muchas veces tenemos que ser capaces de entender y de aceptar de que hay una propuesta o que hay un proyecto
que no nos corresponde como partido político, pero que puede ser bueno para la sociedad, y motorizarlo. Hecho concreto que ha pasado en esta legislatura en muchísimo tiempo. Hay infinidad de proyectos que no han tenido la autoridad del bloque del Movimiento Popular Neuquino y que hoy se han transformado en leyes, en declaraciones, en comunicaciones. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de encontrarnos y de darle respuesta a la gente lo que está demandando es eso. Claro está que cualquier proceso electoral dinamiza algunas otras cuestiones. Cada uno tiene la posibilidad de hacer una plataforma, de tratar de llegar con esa plataforma a la gente y de buscar el respaldo para después tener la posibilidad de ser gobierno o de tener un espacio legislativo, como pasa ahora en el Consejo Deliberante de Neuquén, o tener un espacio legislativo en el contexto nacional. Pero en la medida que seamos capaces de con un diagnóstico de situación y de problema, encararlo y construir una solución entre todos, me parece que eso es lo que está demandando la gente hoy en la calle, porque de malos ejemplos, de ejemplos que no son muy válidos hoy, estamos llenos, ¿no? Yo veía el otro día la sesión famosa de la cuestión de la reforma judicial. Yo en algún momento te puedo asegurar que sentí vergüenza ajena ver el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados donde volaban botellas, se insultaban, festejaban como que estaban en una cancha de fútbol. La verdad que a mí eso me entristece mucho, como creo que lo entristece a la mayoría de la gente. Por eso también digo que en esta legislatura hemos dado un salto importante de calidad y ha sido una construcción en conjunto, con una cabeza, por supuesto, como es la de la vicegobernadora, de la doctora Pechén, pero con 35 diputados que entendemos y creemos que se puede hacer política de otra manera y no es justamente lo que nos están mostrando hoy, ¿no? Bueno, vamos a dividir las cosas en dos, su pregunta la vamos a dividir en dos temas. Por mi edad, que no le voy a contar cuántos tengo, pero que se podría imaginar, usted los toma como quiere, yo viví muchos años en gobiernos que no fueron democráticos. Por lo tanto, cada vez que hay elecciones, a mí me alegra, porque quiere decir que en las urnas los ciudadanos pueden elegir quiénes son sus representantes. Desde ese punto de vista, bienvenida a las elecciones. Desde el punto de vista de la puja política, es parte de esto. La política es esto, es que cada cual pueda establecer cuál es su estrategia, cuáles son sus principios y cuál es el objetivo. Y en base a eso, hacer una discusión política seria. Eso sería lo que a mí me gustaría hacer. Y eso es para lo que nosotros estamos trabajando. Cuando hablo de nosotros, hablo desde el espacio político al que yo represento. En realidad, complica a toda la política, inclusive al MPN, que es un partido que tiene todavía mecanismos formales y participativos. De hecho, se convocó a elecciones internas y aparecieron 20 reservas de colores que se tradujeron en 5 listas. Pero obviamente Zapac marcó con absoluta firmeza cuál era su posicionamiento el otro día cuando lanzó la lista azul. Y en realidad yo no sé si estamos eligiendo concejales. Ojalá que la gente elija concejales, porque parece más una disputa esto entre Zapac y Quiroga que lo que realmente se está eligiendo. En realidad, el 30 de junio no se elige si gana Quiroga o gana Zapac. Se van a elegir 9 concejales para renovar la mitad del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Con respecto, y estas personalidades o personalismo condicionan el funcionamiento de cualquier estructura política. Sucede en la Argentina, sucede en la provincia, sucede en la ciudad. No existen estructuras políticas que puedan con el poder que han construido estos dirigentes. En las elecciones de los concejales, precisamente, mi opinión va en eso, en función de figuras como Quiroga, que él mismo ante la sociedad dice que va a determinar cuáles son los candidatos, y en el mismo caso actúa el gobernador de la provincia de Neuquén. Y de hecho, en función de esto, hay quejas de los distintos sectores que integran el partido de Quiroga, en el caso de los 3 partidos que componen el frente, de su frente, que van ahí con lista de espejo, el caso del radicalismo, que va en un 5º lugar por decisión propia de Quiroga, y en el caso del MPN vemos que las listas que no conforman, los afiliados que no forman la lista azul, son militantes reconocidos del MPN que tienen una actuación propia de la política y que han trabajado constantemente, tanto desde la parte social, de los trabajadores, desde la política, por su propia comunidad.
En cambio, estos dirigentes que conducen estos sectores apuestan a la incorporación de gente generalmente, y lo expresan, gente no de la política, como si la política que ellos expresan con sus candidaturas, con su trabajo, fuera mala palabra. Nosotros somos, bueno, nuestro partido es el Frente y la Participación Neuquina. Acá en la legislatura, en realidad, nosotros fuimos en coalición con el UNE y tenemos una coalición que fue la que ganó en el 2011. Ahora estamos presentando una lista de concejales sin alianzas, solamente como Frente y la Participación Neuquina. Nosotros pretendemos o aspiramos, y para eso estamos trabajando, para ofrecer un proyecto diferente, distinto, una construcción política distinta en aras al 2015. Pero no hay 2015 sin 2013, por lo tanto, hay que pasar esta instancia también de Neuquén Capital, porque tenemos que ver que en Neuquén Capital hay un electorado muy importante, o la parte más importante del electorado de toda la provincia. Para eso estamos trabajando. Con respecto a la elección nacional, nosotros no vamos a presentar candidatos, pero vamos a apoyar a los candidatos del Frente para la Victoria, que en realidad los apoyamos también en la elección anterior. Así que, bueno, estamos trabajando para eso, para el 2015 en realidad. A mí esencialmente hay dos cosas que yo destaco en esto. Primero, la decisión de la doctora Pechén de trabajar con todos los bloques por igual. Segundo, la decisión que tenemos cada presidente de comisión de armar equipos de trabajo. Nosotros hemos sacado leyes muy importantes, como por ejemplo la de recuperación de las viviendas del Instituto de Vivienda de Neuquén. Es una ley que se trabajó durante 6 meses con equipos y asesores de todos los bloques. Y esta es una política que yo llevo adelante desde la comisión. Y como estamos trabajando en algo tangible y en algo que tiene mucho que ver y mucha repercusión para la sociedad, quedan casi de lado, digamos, la disputa política. La disputa política se da en otro ámbito, no se da en la jornada de trabajo, se da en las sesiones, en la hora de otros asuntos, donde cada bloque puede exponer su visión política de lo que sea, se da en la calle, se da en los medios de prensa, de difusión, pero no se da cuando nosotros trabajamos con proyectos muy específicos que tienen que ver con darle una respuesta a la gente. De manera tal que yo creo que pasa por ahí que estos años de contienda política, de alguna manera, en el momento en que los diputados nos ponemos a trabajar específicamente en algún tema, eso lo dejamos de lado. Y a mí me parece que es una grandeza de todos los bloques. Yo creo que hacia afuera mucho, porque evidentemente los partidos políticos del arco opositor tienen una mirada muy atenta y muy puesta sobre el accionar y cada paso que damos dentro del movimiento popular neuquino. Hasta te diría con la fecha de convocatoria de una elección como en el caso de los concejales. Se pretendió encontrar un MPN distraído, un MPN en otro tema o en otra cosa y apurar de esta manera la convocatoria, como lo hizo con absoluta legitimidad el intendente Quiroga. Bueno, el MPN le respondió rápidamente y estamos a 3 o 4 días de tener una interna. Todavía somos uno de los pocos o el partido que dirime cuestiones electorales mediante la interna. La oposición está muy atenta a nuestros movimientos. Hacia adentro, es cierto, lo tengo que reconocer, es muy fuerte la imagen tanto de Jorge Zapag, en primer lugar, como de Ana Pechén después, en cualquier encuesta o en cualquier medición que se pueda hacer, que las hacemos nosotros y que la hace la oposición. Esto hacia adelante nos pone en una situación compleja. Yo no voy a hablar de hipótesis, podemos imaginarnos varias, hasta con un Jorge Zapag siendo nuevamente gobernador, o no, hacia una posibilidad de una enmienda o no, hacia invertir una fórmula o no. Cualquiera de estas cuestiones puede ser en su momento valorada o puede ser en su momento analizada. También es cierto que a pesar del fuerte liderazgo que han construido tanto Zapag como Pechén dentro de la fila del movimiento popular neuquino, yo soy un convencido que hay dirigentes que nosotros tenemos, en los cuales depositamos confianza y que están muy cerca de dar un pasito y de ser absolutamente potables como candidatos, ya sea gobernador o vicegobernador. Pero todavía queda tiempo, estamos a varios pasitos de aquello. Hoy nos ocupa primero la cuestión electoral en la ciudad de Neuquén, los concejales, posteriormente nos va a preocupar y nos va a ocupar la cuestión
de la elección legislativa, una elección donde nosotros queremos poner absolutamente todo. Somos convencidos que los derechos, los intereses de la provincia de Neuquén, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, van a ser defendidos de manera honrosa por gente de Neuquén, por gente del Movimiento Popular Neuquino, y hacia eso caminamos. Más allá de fortalecer en cada una de nuestras oportunidades lo institucional. Nosotros queremos que a la presidenta le vaya bien en este esquema. Neuquén está acompañando institucionalmente al Gobierno Nacional, pero vamos a salir a jugar fuertemente con la elección a diputados y a senadores porque queremos que nuestra gente del MPN nos represente en el Congreso. Mire, la política es muy dinámica, pero uno puede plantear la política desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Si yo tengo que hacer un planteo político en base al contrincante, es un tema. Y yo en realidad prefiero hacer un planteo político diciendo, este va a ser mi plan, o este va a ser mi proyecto, esto es lo que yo quiero para la provincia de Neuquén. Nosotros estamos trabajando así, independientemente del adversario. Cuando hablo independientemente del adversario, obviamente en la estrategia el adversario cuenta, porque si no sería una ingenuidad. Pero lo que aspiramos, y por lo menos ese es el sueño, a que nadie nos diga que como oposición no intentamos construir una verdad diferente a la verdad que nos está mostrando o nos quiere ofrecer el partido gobernante durante 50 años. Pero realmente a mí no me interesa si gana Quiroga y Zapac. A mí me interesaría que estemos discutiendo cómo vamos a resolver el problema del agua, el problema de las cloacas, el problema de la limpieza urbana, el problema de las plazas de Neuquén, donde sobran espacios pero ninguno tiene verde, entonces difícilmente podamos calificarlos como espacios verdes. Me interesa saber qué pasa con tantos chicos que no terminan el colegio secundario. Me interesan temas que tienen que ver con el ejercicio cotidiano de los derechos, que está muy limitado en la provincia de Neuquén, no solo en la provincia de Neuquén, en toda la República. Entonces, ¿qué importancia tiene si gana Quiroga o si gana Zapac en esto? Si los vecinos, los ciudadanos comunes, van a seguir padeciendo los problemas que están padeciendo hoy. Entonces, me parece que el desafío es correr el eje y ver qué propuesta política es la que está proponiendo algo que sirva para cambiar estas cosas que son recurrentes, estructurales y que nadie se anima a ponerle el cascabel. En realidad no se entra a hilar tan fino en la discusión política. A mí me parece que en el caso nuestro como partido, que hemos acompañado al doctor Zapac y la doctora Pechén, lo vamos a seguir acompañando, más allá de quién sea el candidato. Es cierto que cuando hay candidatos importantes, como es el doctor Zapac, y la Constitución de alguna manera no permite una reelección, hay que buscar otros candidatos con el mismo perfil. Quedó claro, por ejemplo, en el conflicto con el gremio docente, que no era necesario correrlo con la policía al gremio docente. Hay mesa de diálogo permanente, y eso me parece que es un cambio y un paso para adelante de la política en nuestra provincia. Así que yo creo que para el 2015 falta algún tiempo. Es cierto que ya se va perfilando toda esta discusión. Hay tal vez otros partidos que ya han lanzado candidatos. Tenemos el caso de Quiroga, como el caso de Río Seco. Pero también es cierto que el Movimiento Popular Neuquino es un partido con 120.000 afiliados, es decir, yo creo que candidato le va a sobrar llegado el momento. Lo que sí creo que hay que seguir por la misma senda que el doctor Zapac y la doctora Pechén, ¿no? Esto de los acuerdos, de una buena relación con todo el mundo. A mí me parece que es un cambio y un salto de calidad en la política. Yo creo que, por lo que decía recién, cuando la discusión se torna en los nombres, se prescinde de la política.
Es decir, si hubiera un proyecto determinado y claro de provincia que quieren los candidatos, por ahí en este caso como Zapac, que no vuelve a repetir, y yo creo que en el MPN hay gente capacitada para trascender desde los lugares donde están haciendo política, para asumir cargos con mayor responsabilidad, eso permitiría, ellos están planteando hacia abajo la aparición de otras figuras, pero hacia arriba no plantean el reemplazo de esas figuras, que tendría que ser a través de la asunción, de asumir los afiliados, primero de los partidos y de la sociedad, de que es un proyecto determinado que apunta hacia un lado y la gente lo puede expresar después hacia el voto. Yo tengo una mirada muy particular y muy personal respecto. Yo creo que sí, que complican mucho los personalismos, sobre todo cuando ese personalismo se ejerce de una manera fuerte, como está pasando en el contexto nacional, si querés. Y nosotros no somos la excepción, vos lo planteabas recién, y esto tiene una continuidad a lo que te decía hace un ratito. A nosotros se nos complica el escenario hacia adelante cuando podemos observar, más allá de que quedan cuestiones que uno las puede trabajar, porque estamos a 3 años de una elección a gobernador en este caso, pero es cierto que complica cuando uno ve que está tan fortalecida la imagen de Jorge Zapac y de Ana Pechén, cuando tenemos que hablar de un recambio. Y creo que nos tenemos que hacer todos un poco cargo de eso. ¿Qué está pasando? Que en los distintos partidos políticos, vos lo nombrabas recién a Quiroga, en el contexto nacional nos pasa y lo vemos permanentemente. Cuando estos liderazgos están así tan fortalecidos, me parece que tenemos que tener una mirada hacia adelante. ¿Qué estamos haciendo los dirigentes? Esto del recambio, la necesidad del recambio, de que empiecen a aparecer dentro de las estructuras partidarias de todas, nuevos dirigentes, gente que quiera participar, que se quiere involucrar en la política y que le dé un prestigio a la política que en muchos casos hoy lamentablemente se ha perdido, ¿no? En realidad nosotros hoy estamos apoyando al Frente para la Victoria porque así lo hicimos durante todo este tiempo. Mire, cuando Kirchner es candidato en su momento, en Cutralcó tuvo una muy buena elección Kirchner, y ya en ese momento nuestro partido jugó por Kirchner. Cuando hablo de Kirchner, hablo de Néstor Kirchner. Algunas políticas públicas del gobierno de Cristina a nosotros nos han favorecido. Cuando hablo de nosotros, hablo de la comunidad a la que yo pertenezco. Nosotros tenemos, miren, mucho se habló en esta provincia de un desarrollo alternativo, de buscar una forma diferente que no sea el gas y petróleo. Nosotros hoy en Cutralcó lo estamos haciendo, lo estamos intentando. Estamos construyendo un polo tecnológico de primer nivel, con una capacitación, con una posibilidad de la energía eólica muy interesante, de otro tipo de energías que tanto se habla. Vio que a veces las palabras de tanto usarlas se van desgastando. Bueno, nosotros hoy podemos ofrecer eso, por lo menos lo estamos construyendo y lo estamos haciendo. Y en todo eso ha tenido mucho que ver el Gobierno de la Nación, porque nos ha dado un apoyo muy importante al municipio de Cutralcó para este sueño del polo tecnológico. Así que bueno, hasta acá lo que le digo, nosotros vamos a apoyar en las elecciones nacionales al Frente para la Victoria. Está en la naturaleza, está en la niñez, está en nadar, en lo nuestro, en un nombre, entre las nubes. Está en nosotros, en esta nueva ciudad que están haciendo. Está en Neuquén, ciudad capital, Municipalidad de Neuquén. Liderazgo político, capacidad de gestión, administración responsable. Tener el 80% de pavimento en la ciudad es un salto cualitativo, es un salto de calidad de vida. Podemos llegar a las 400 cuadras en estos 4 años. Estamos finalizando el año con 100 cuadras que teníamos previsto. Pero lo más importante para rescatar es que llegamos a fin de año nuevamente con un superávit fiscal de entre el 8 y el 10% de presupuesto. Más inversión, mejor la gente. Gestión Río Seco. Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del gol. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo, porque sé que la oportunidad no está en el precio,
sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Verborrágico, como siempre, Marcelo Inaudi es un peso pesado de la política neuquina, identificado con el radicalismo y particularmente con el quiroguismo. Es un hombre del riñón más cercano al intendente de la ciudad de Neuquén capital. Y es un hombre que no esconde ni disimula las pretensiones que tienen desde ese sector político partidario para con las elecciones que se avecinan, las de concejales, con las elecciones nacionales de diputados y senadores, y ya tienen, como dijimos al principio, puesta la camiseta para ser candidatos en el 2015, cuando haya que renovar autoridades en la provincia de Neuquén, pero hablemos ya entonces, no solamente de concejales, diputados y senadores, vamos a hablar de intendentes, también de gobernadores, de legisladores provinciales, de concejales, de todas las localidades de la provincia de Neuquén. Y esas serán las elecciones definitorias para saber cómo termina de reacomodarse ese mapa político, ese reacomodamiento que ha comenzado a evidenciarse en este tiempo, en estos últimos meses, que se pone en práctica en estas elecciones, que son ni más ni menos que la antesala del 2015. Gracias por su tiempo, nos vemos dentro de 7 días.